Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de La Economía P2P. Como siempre estamos acá esta semana con Ian. ¿Cómo va Ian? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos, Leo? Todo bien, excelente, excelente. El día de hoy vamos a tocar un tema que, nos viene haciendo bastante ruido y probablemente muchas personas se hayan sentido en estas últimas semanas, si van siguiendo las noticias, si vienen siguiendo las cartillas de precio, como muchos de los criptoactivos, particularmente se suele hacer un foco mediático en lo que es BTC, han subido de precio. Y la idea de hoy es hacer una comparativa entre una situación que ocurrió hace mucho tiempo, que nos debería dejar una enseñanza como para el día de hoy, para el día a diario, y lo que está sucediendo con BTC, que paradójicamente es bastante similar. Sí. ¿No? Y cómo esto también obviamente impacta en lo que es el origen de Bitcoin, el funcionamiento de Bitcoin como medio efectivo de pago. Entonces, si no te molesta, Ian, te voy a pasar la palabra para que nos des la introducción al tema y nos hables acerca del gran desacople que hoy en día está sufriendo BTC. Sí, primero capaz está bueno explicar un poco el gran desacople que hubo, ¿no? En el mundo. Estamos hablando, cuando se habla del gran desacople, lo que se suele hablar es cómo la productividad sube siempre, pero los salarios acompañan a la productividad hasta la década del 70. De ahí los salarios se congelan, por así decir, y la productividad sigue subiendo. Entonces hay como un gran desacople, se desalinean, ¿no? ¿Por qué uno sigue subiendo y el otro no? Bueno, en general hay varias razones, ¿no? Depende también un poco de qué corriente escuches, te van a dar distintas razones. Creo que hasta son más difusas que en el caso de BTC. En el caso de BTC es muy claro qué es lo que causó el desacople y cuáles son las consecuencias que va a traer. Lo que estamos viendo acá son distintas razones, como por ejemplo mayor cantidad de mano de obra, ¿no? Mujeres, inmigración. Y lo más grande que sucedió en la década de los 70, el fin del patrón oro. O sea, en general es la razón que le suelen atribuir, ¿no? O sea, los gobiernos empiezan a gastar más, expandir, endeudar, y bueno, la gente en general no suele cuidarse tan bien. O sea, si vos le das a la gente por defecto oro para que utilice, le va a ir mucho mejor que si le das dólares por defecto, ¿no? O sea, como que cuidan más la plata, como que es como que lo inviertan sin invertirlo, lo tengan oro, por no lo están atesorando sin que se les diluya por la inflación. Entonces, lo que vemos acá es distintas razones, según a quien le preguntes. Entonces lo que se ve en realidad es una especie de se mantiene en términos reales el salario mientras que la productividad sigue subiendo. Y este desacople se ve, incluso si uno ve los gráficos, los busca, parece encontrarse una fecha muy precisa alrededor de principios de la década del 70. Lo cual es interesante, ¿no? Porque coincide, como bien decías vos, con el fin del patrón oro, esta salida de Bretton Woods, que era el acuerdo post Primera Guerra Mundial, en el cual la única moneda que queda la única moneda internacional importante de comercio internacional que queda con una especie de respaldo en oro es el dólar estadounidense. El resto ya de las otras monedas europeas habían roto su patrón con el dólar, incluso mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, por una cuestión simplemente de financiar la guerra. No, financiar, se dieron cuenta de que era una forma fácil y viable de, obviamente, sí, acrecentar el poder y la influencia del Estado. Sí, el patrón oro ya se había roto antes, digamos. Exacto. Claro, eso fue como, digamos, blanquear. Exacto. Bueno, también esto nos retrae a un hecho previo, que era que en el año 1933 sale la orden ejecutiva, creo que el número era 6071, que es la famosa ley que prohibía a los estadounidenses tener más de una determinada cantidad de oro, más que una pequeña cantidad de gramos de oro. Entonces, cualquier cantidad de oro por encima de lo que estaba legalmente permitido, que eran unos pocos gramos, era obligatorio dárselo al Estado, que te los pagaba al precio de cambio previo a la ejecución de esa ley, la intrusión de esa ley. Al oficial. Te daban un tipo de cambio oficial en términos de dólar, porque te decían que tu oro valía tus dólares valían esa determinada cantidad de oro. Lo que terminaba pasando, obviamente, que por un lado las personas que no querían rendir su oro lo guardaban, entonces hacían autocustodia, ¿no? Porque justamente era exigido
por parte del gobierno, por parte de las autoridades, rendir ese oro. Bueno, quienes no lo rendían se arriesgaban a una condena o o años de prisión o multa. Obviamente, si te encontraban con el oro, te lo sacaban. Pero por otro lado, también, digamos, se arriesgaron al confiar en el gobierno, de que efectivamente mantuviera ese patrón. Cuando termina el patrón en 1971 y previo a la crisis del petróleo en 1973, aparece el verdadero valor de cambio del dólar estadounidense, que era mucho menor en relación al dólar, al oro, que había sido previamente. Es decir, el tipo de cambio oficial, como muchas veces ocurre, no había sido predicho como efectivamente el tipo de cambio al cual el mercado estaba dispuesto a aceptar cambiar los dólares por oro, sino que había sido mucho más bajo. El valor del dólar el dólar estaba sobrevalorado en términos de oro. Entonces, esto obviamente influyó en la caída. No, en realidad no es que estaba los salarios sobrevalorado, reales. es que tenía un PEG contra el oro. Pero ese PEG era para algunas pocas personas, Sí, específicamente para grandes entidades, para gobiernos y demás. Y en un momento eso se determina. Cuando también se retrotrae esta orden ejecutiva que prohibía a los americanos tener oro, entonces efectivamente la gente sale a comprar oro con los dólares y se da cuenta que en lugar de pagar $35 por onza, tenía que pagar 40, 50, 100. Al poco tiempo había llegado a 200, es decir, el dólar se evalúa hoy está arriba más de 5 veces. 2.500. Exactamente, ahora está entre 2.500 y $3.000 por onza. Entonces el dólar desde los años 70 se viene devaluando en su tipo de cambio oficial mucho más. Pero esto es obviamente una devaluación que había venido de antemano. Y obviamente quitarle la tenencia de las onzas, de las monedas de oro a los estadounidenses había sido una estrategia que había funcionado. Porque le permitió por casi 40 años al gobierno de Estados Unidos tener un control absoluto sobre el total de la masa monetaria. Sí, lo que podemos ver es, más allá de las razones que uno puede llegar a encontrar en esto, son las consecuencias, ¿no? Porque no es que solamente el sueldo de la gente se diluyó, sino que el Estado se expandió a no más dar los impuestos, o sea, fue un desplumar a los ciudadanos al mango. Y bueno, esas son las consecuencias negativas del gran desacople del dinero fiat. Que la gente vive peor. Entonces, vamos a hablar un poco del gran desacople de Bitcoin BTC, ¿no? Porque parece chistoso, pero hay un gran paralelismo. Y de hecho, es mucho más clara la razón y la consecuencia en BTC que en el dinero fiat. Entonces, lo que tenemos es que históricamente, cuando uno ve gráficos de Bitcoin, hasta el 2017 la cantidad de transacciones suele ir en paralelo, suele ir siguiendo, ¿no?, al precio. Cuando sube el precio, O al revés, la cantidad de transacciones sigue al precio, ¿no? Exactamente, están de alguna relacionadas. manera, el precio también sigue a las Obviamente en el transacciones. gráfico, si vos pones un gráfico y contrastas uno y otro, no lo vas a tener en la misma línea, porque no es la misma cantidad de transacciones que el precio. Pero sí vas a tener que cuando el precio sube, las transacciones suben. Cuando el precio baja, las transacciones bajan. Entonces, hay como un acople. Y esto tiene un sentido, es decir, el valor en ese momento, originalmente, el valor de Bitcoin estaba intrínsecamente relacionado con su capacidad de ser transable, es decir, de ser transaccionado y ser utilizado como moneda. Entonces, un incremento en la cantidad de transacciones implicaba, por lo tanto, una mayor demanda, es decir, un uso mayoritario, y el mercado respondía a eso con un incremento de precio. Es decir, nosotros tenemos que ver, si no me equivoco, al incremento de precio como una consecuencia de la actividad de la red, como un resultado, producto de ese incremento de la actividad de la red. No que la actividad de la red subía necesariamente por un incremento del precio. Esto, al menos en la primera etapa, en la cual la red estaba gobernada por los incentivos de un efectivo electrónico P2P, ¿no? Sí, es cierto que cuando el precio sube, la gente tiene más dinero, ¿no?, en términos reales, su dinero se apreció, entonces salen a consumir y eso hay provoca una más tendencia, transacciones. exactamente, hay una tendencia al consumo. Entonces, van de la mano, ¿no? Exacto, es decir, no hay una causalidad entre las dos necesariamente, y esto es importante porque no hay que sacar conclusiones falaces de esto. Son estadísticas, ¿no? Pero Sí, lo que lo que se decimos ve, es que la estadística dice que estos... esto estaba correlacionado Sí, casi como uno a exactamente. uno, es decir, como es muy difícil, uno podría decir, bueno, pero por ejemplo, que en el caso de la productividad y los salarios,
es muy difícil sacar una conclusión directa, ¿no? Porque vos no conocés toda la factura de la economía. Sí, bueno, pero vos ves el gráfico y ves un hecho muy concreto, que es el fin del patrón oro, y ves la separación tan evidente de cómo venía en los años previos, entonces sí, y estamos hablando de un cambio sistémico. Exactamente. Un cambio 180 grados del sistema, bueno, algo enorme. Lo mismo, un caso muy similar y una correlación muy fuerte se puede ver entre la cantidad de transacciones que había en la red de Bitcoin previo al secuestro y el precio. Sí. Entonces, hay un cambio sistémico. Es decir, uno podría decir, sí, esto puede ser aleatorio. Sí, probablemente la posibilidad de que sea aleatorio es... Hay un cálculo estadístico que se puede hacer, no recuerdo exactamente cómo es, pero era más o menos el cálculo estadístico que te daba de que era la posibilidad de que muertes de la nada aparecieran hace un par de años, ¿viste? Sí, entre personas que tienden a no morirse. Bueno, en este caso sucede lo mismo. ¿Qué posibilidades hay de que dos variables que están muy fuertemente correlacionadas durante un tiempo se separen después de un cambio fuerte? Y es baja. Es baja. Es decir, ¿podrías argumentar eso? Sí, pero estarías argumentando en contra de la estadística. Sí, B corta AERS es muy difícil de no mostrar, ¿no? Sí, exactamente. Claro, exacto. Entonces, lo que tenemos es que en 2017 se oficializa por el Politburo de Blockstream que se limita, mañana se Son los decreta... criptocomunistas. Sí, se decreta un máximo de cantidad de transacciones por segundo, o sea, 1 megabyte máximo por bloque. Exigen una cuota de producción. Exacto. Nixon da esta nueva orden ejecutiva de cuota de producción de 1 megabyte máximo. Al igual que en el caso del gran desacople, ¿no? Ese momento fue el momento bisagra en el cual, ¿no?, se separa, se rompe esta correlación. En Bitcoin BTC sucede lo mismo. En 2017, cuando se llega... Sí, uno puede decir, oh, pero este cambio ya estaba de antes, porque en realidad no fue un cambio que se agregó, sino fue algo que... Fue una limitante que se dejó que quede. Exactamente. Entonces lo que vemos es que el precio sube, las transacciones suben, pero hay un momento que las transacciones se chocan contra el techo de cristal de 1 megabyte, pero no de cristal, de un techo de verdad, de 1 megabyte de transacciones por segundo, y no superan ese límite, se quedan ahí planchadas. Entonces, es lo que se llama el gran desacople de BTC. El precio sube, pero la adopción, el uso de la red y todo esto se congela en 1 megabyte. De hecho, se vuelve para atrás con mucha adopción, porque este techo, ¿no?, de 1 megabyte hace que las tarifas sean altas, todos los comercios no lo acepten y otras cosas. Cuando ves los gráficos, puede ser que aparezcan cosas confusas, ¿no?, como por ejemplo bloques de 4 megabytes. Lo que sucede, eso suele como distorsionar el gráfico, lo que sucede es que esos bloques tienen un NFT de un mono fumando que vía Taproot lo metieron, entonces tenés 4 megabytes de una sola cosa. Un JPG. Claro, entonces pero eso no es exacto. Habría que... digamos, de hecho, ni lo podríamos contar como actividad, digamos. O sea, sí, es tarifa, pero no es... Sí, es demanda de espacio en bloque. Es demanda de espacio en bloque, pero no es... no es actividad económica. No es actividad económica, no es opción, exacto. Sí. Igual, no es ojo, opción real. A ver, esto de dividir en actividad económica es un poco subjetivo, realmente. Hay que admitirlo. Es decir, nosotros no podemos determinar cuál es la demanda buena y cuál es la demanda mala. Pero uno más o menos puede es darse cuenta... Claro, pero esa cantidad de transacciones, digo, sería puede ser más útil que... block size, por ejemplo. Exactamente. Porque en general vos, digamos, para hacer transacciones no necesitas más de 350, 400, 500 bytes para una transacción regular. Depende, obviamente, de la complejidad y demás. Es decir, si vos estás utilizando una red que está diseñada para pagos, no es el caso de BTC hoy en día. Hoy en día está diseñada para NFTs y mono fumando y replace by fee. Y bancos. Y bancos. O como una red de asentamiento, una capa de grandes instituciones. Es decir, así como, por ejemplo, el patrón oro existía, pero era solamente para grandes instituciones y para grandes reservistas, grandes fondos y demás. O sea, tenías que tener una gran cantidad para efectivamente poder hacer uso. Si no, digamos, estabas relegado a utilizar la variante trucha y custodial del oro, que era el dinero fiat en ese momento. Bueno, nosotros nos argumentan también del otro lado, bueno, pero no hace falta guardar... no sé, la transacción de una compra de café. No, justamente sí hace falta. Así como hacía falta que la gente que quisiera utilizar el oro, por ejemplo, pudiera, ¿no? Está bien, el oro tiene problemas
mecánicos y químicos, porque obviamente no es infinitamente fraccionable. Eso recién se pudo, entre comillas, resolver hace poco y a una escala muy limitada con el tema de los Goldbacks, que para lo que les interese, tenemos un episodio hablando de alternativas ¿Por qué de no oro el y oro? por qué no el oro, porque no elegimos el oro y si elegimos Bitcoin Cash, obviamente porque nosotros estamos proponiendo no volver al patrón oro que ya falló, sino avanzar hacia un efectivo electrónico P2P. Pero bueno, de la misma manera que tenías un limitante, igualmente que al menos la gente lo pudiera usar y pudiera decir, bueno, yo si tengo la posibilidad de usarlo, lo uso y no está prohibido y no necesito una custodia, está bueno, ¿no? Entonces, de la misma manera, lo que terminó sucediendo es, existe una limitación, en este caso técnica, impuesta por BTC, en el caso de BTC, digamos, el comité de Blockstream, que bien puesto está el nombre porque ellos controlaban gran parte de los desarrolladores del repositorio, varias llaves del repositorio, con lo cual control mayoritario del nodo principal, que es Bitcoin Core. Efectivamente así minimizando el caso de uso de BTC como dinero y con la aparición de Bitcoin Cash abandonando completamente toda intención de escalar para servir una mayor cantidad de usuarios en capa 1, que es lo importante. Porque de nuevo, soluciones de segunda capa ya hubo en el caso del oro, por ejemplo, el dólar. Sí, además las capas 2 no solucionan capas 1. Y las capas 2 no solucionan capas 1. A ver, tampoco es que el dólar es una capa 2 del oro de la misma manera que lo es, por ejemplo, Lightning. Sí. Porque hay otros requisitos criptográficos. Pero qué interesante, porque alguien podría venir a decir, bueno, ¿no? Como ya ha pasado a Michael Saylor, bueno, no hace falta que la gente use Bitcoin de manera directa porque, por ejemplo, Visa. Podemos usar Visa. Visa va a ser la capa 2 de Bitcoin. Esto es lo que realmente cree Michael Saylor. Es decir, la persona que tiene más Bitcoins, al menos conocido hoy en día, razón. Y probablemente tiene razón, sí. dice y quiere llevar por ese lado a Bitcoin, a BTC, como una red de asentamiento para pagos grandes, donde nadie tenga la posibilidad de tenerlo, o donde sea extremadamente caro y difícil mover las monedas, y que el resto de las personas, si utilizan, lo hagan a través de los intermediarios que hoy en día ya existen. ¿Se me puede explicar? ¿Alguien tiene alguna lógica de por qué esto tiene sentido, algún tipo de sentido, en una tecnología que estaba específicamente diseñada para remover intermediarios? Sí. Entonces, el verdadero desacople también es mental. Desacoplaron el hemisferio izquierdo del derecho y no los conectaron nunca más. Sí. O sea, esto está más que evidente. Se desacopló el IQ. Se desacopló el IQ, sí, es como que está en el lado más izquierdo de la curva de Bell. Sí. Bueno, y lo que tenemos entonces, un poco de retrospectiva, es en el 2017 se oficializa el límite de 1 megabyte y esto genera el gran desacople, ¿no? El precio sigue subiendo, pero la adopción y el uso de la red se congela. Ahora, al igual que Patrón Oro, ¿cuáles son las consecuencias de esto, no? Porque nada es gratis. No hay almuerzo gratis. Entonces, acá lo que tenemos es que se le inyectó veneno a BTC. Un veneno mortal que no puede escapar de otra forma que no sea retirando digamos, volviendo para atrás con el desacople. Exactamente. Desacoplándose. Que no lo van a hacer. Entonces, lo que hicieron fue romper el sistema de incentivos. Esto lo aplicamos en un montón de episodios, pero lo voy a sintetizar nuevamente. Bitcoin está creado para, a medida que con los halvings cae la emisión de moneda, el agregado de todas las tarifas, de todas las transacciones, reemplazan como incentivo a los mineros las nuevas monedas. Significa que el sistema a largo plazo depende del uso, de la cantidad de transacciones, de la red, y no del precio en dólares que estaría más ligado a las nuevas monedas recién creadas, ¿no? Entonces, sí. Y esto no hay que esperar al 2140, esto son un par de halvings. Entonces, este es un problema que parece como, se lo preguntás a alguien de BTC, es como no, o no existe, se tapan los ojos, o te dicen magia. Sí, alguna de esas dos. Porque BTC más tecnología igual solución, ¿viste? Como algo mágico pues sucede aquí, solución. No, la otra es BTC sube de precio. ¿Por qué? Porque es una reserva de valor. Sí, ¿Y por qué es una reserva de valor? Y porque sube de precio. Entonces, sí. muchas veces uno se va a encontrar con aumentos circulares o una evasión general de la pregunta, o bueno, eso es un problema para dentro de mucho tiempo, es decir, un pateo para adelante el problema. Sí, se tapan los ojos. Sí. Pero no deja de ser cierto que el problema efectivamente existe. Y como existe el problema, amerita una solución. Totalmente. Bueno, ¿cuál es la solución? Una de las razones, y esto podríamos hablarlo en un episodio Tenemos un episodio hablando puntualmente de esta solución, que es la solución realmente. Es otra solución. Es la más lógica que llegue a suceder.
¿Vos cuál decía? Porque no sé si iba a decir la misma. Peter Todd. Ah, bueno, Inflación. sí, tenés. La consecuencia del gran desacople de BTC va a ser inflación en BTC. No, efectivamente. Se terminó lo de todo dividido 21 millones. Todo dividido 21 millones Es todo dividido periódico. todo. Sí, Exactamente. todo dividido todo, o sea, nada. Bueno, Sí. esa es una línea de argumentación que existe. Yo iba más por el lado de, hoy en día, si nosotros solamente tuviéramos BTC, ¿no? Si nos hubiéramos comido 7 años de secuestro, o más, casi 10, y quisiéramos tener Bitcoin Cash, nos veríamos en una posición muy complicada, extremadamente complicada. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos una persona que tiene 300.000 monedas para dumpearnos y atacarnos. Además de un montón de deuda técnica producto de Taproot, Segwit, Lightning, intentos de, digamos, calmar las aguas con parches técnicos que no dan fruto. Entonces, lo bueno es que justamente tenemos dos opciones. La gente que quiere desacoplarse, ¿no?, de la moneda que está desacoplada de la realidad puede migrar seguramente hacia Bitcoin Cash. Sí. Donde hoy en día estás teniendo una consistencia ideológica entre la tecnología y la filosofía de los que la llevan adelante. Esto no es algo menor, es decir, obviamente en un sentido estricto, la tecnología es neutra, la blockchain no le importa, digamos, tu ideología política, ni tu color, ni tu bandera, pero lo que me refiero es, hay una consistencia interna entre la persona que usa la moneda y los incentivos que esa red está diseñado para proteger. Porque el usuario, por un lado, quiere que la red funcione y el minero se ve beneficiado económicamente de que la red funcione bien. Sí, y para bueno. eso poder brindar la cantidad que sea necesaria de espacio en bloque para que esas transacciones y ese comercio se pueda dar en un marco de seguridad, de transparencia y de garantías criptográficas, que es lo que te provee la blockchain. Justamente por eso es que Satoshi Nakamoto se mató pensando un sistema para juntar todos esos elementos, es que todos se ven beneficiados. Entonces tenés un sistema que incorpora en los incentivos a todas las partes como agentes que cooperan entre sí y no con esta visión de que los mineros se quieren adueñar de Bitcoin. Y Sí, son los nodos que, como una especie de David contra Goliat, Bueno, es que, ¿qué fue lo que dijo Nixon? Hay especuladores que están especulando, valga la redundancia, con destruir al dólar. Entonces, ¿no? Sí. Porque vos le decías, che, tengo $1, ¿me das el equivalente en oro? Especulador que especula con destruir el dólar, ¿viste? Bueno, esto es exactamente lo mismo acá. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Che, entonces, tengo un Bitcoin que no lo puedo mover. ¿Me dejas moverlo? Ah, vos querés. Sos un Bcasher. No querés holdear, sos un especulador control. Es muy injusto, aunque ya a este punto no nos molesta, que la gente se atreva a decirle a los Bcashers que no creen realmente en Bitcoin y que están ahí para destruirlos cuando en realidad son los únicos que están haciendo algo para intentar salvarlo. Aparte, si tenemos otra moneda. Tenemos otra moneda, exactamente. Pero digo, estamos intentando destruir. En todo caso, los estaremos intentando destruir a nosotros porque nosotros dentro de lo que es BTC no tenemos injerencia. Es decir, nosotros no estamos desarrollando ahí. Pero estamos aplicando las ideas y la consistencia y acoplando en un mismo proyecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el punto? Bueno, no hace falta ser un genio para darse cuenta que ciertas cosas parecen repetirse y que ciertos patrones en la historia son similares. Esto es una lección que nos da la historia. Probablemente dentro de 20, 40, 100 años veamos una lección similar en el caso de BTC. Y quien nos dice, quizás estemos todos felices comiendo perdices en BCH Land en el futuro, donde justamente todos estos incentivos funcionen para llegar a una sociedad más libre, más próspera, más feliz. Bueno, gente, esperemos que les haya gustado. Esto fue el gran desacople de BTC. Compartan, den like, suscríbanse. Agradecemos a todos los que nos apoyaron en nuestra campaña para recaudar fondos para el podcast. Pronto se van a venir mejoras en el podcast. Y también agradecemos a Mariano, nuestro Patreon. Y ya saben, si quieren ser Patreons, nos pueden hablar por privado, por Telegram, o usar la misma plataforma Patreon, que está el link en la descripción. Y muchas gracias, Leo. Gracias a vos, Jan. Y nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Chau. Chau.